Y saludos amigos, este es Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. Y ahora, una vez más, vienen algunas sorpresas. Amigos míos, es hora de quitarles el polvo a sus Biblias y ver qué dicen. Y te pido que lo veas con tus propios ojos. ¿Recibirás una Biblia ahora? ¿Quieres abrirla y continuar con nosotros? Y no tendrás prejuicios, sino creerás lo que ves con tus propios ojos en tu propia Biblia. Creo que es lo más sorprendente de este tiempo. Ahora hemos estado repasando Mateo, Marcos, Lucas y Juan para ver lo que Jesucristo predicó, para ver qué doctrinas creía y enseñaba, y qué costumbres seguía. Y se dice en el Nuevo Testamento que Él nos dio ejemplo de que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. ¿Por qué no lo hacemos entonces? La gente hoy sigue los pasos de los antiguos paganos, no los pasos de Cristo. Y luego razonan, ¿por qué? No veo que eso suponga ninguna diferencia, pero Dios Todopoderoso en su palabra, la Biblia, dice que sí hace toda la diferencia. Y este mundo está al revés. Este mundo no es feliz, este mundo está en confusión y este mundo está en caos. Y hay una razón. Tal vez puedas aprender por qué tu vida no ha sido más plena, abundante y feliz. Tal vez puedas aprender por qué has estado cargando con temores y preocupaciones, y por qué has tenido problemas y preocupaciones financieras, y por qué has tenido enfermedades y dolencias, y muchas otras cosas. Si miras la palabra de Dios y miras lo que dice, no es una superstición. Tiene sentido cuando lo vemos tal como es. Bueno, Jesús había llegado a la fiesta de los tabernáculos. Eso es algo que los cristianos de hoy no hacen. Observan Navidad, Año Nuevo y la Pascua pagana. Ahora bien, Jesús no celebró Navidad, Año Nuevo, ni la Pascua pagana, ni Halloween o Día de San Patricio. Y tampoco lo hizo la iglesia primitiva. Y tampoco está establecido en la Biblia. Pero esos son días paganos. Y hoy, los días que Jesús guardó, los días que guardó la iglesia primitiva y durante 400 años los verdaderos cristianos observaron, son vistos con una especie de sospecha y prejuicio, como si hubiera algo muy malo en ellos. ¿Por qué pensamos que todo lo que Dios dio está tan mal? Bueno, Jesús estuvo en la fiesta de los tabernáculos. Ahora hemos llegado a Juan, el capítulo 7 y el versículo 37. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y gritó, diciendo, Juan 7:37. Ahora, primero permítanme explicarles que Dios ordenó que la fiesta de los tabernáculos fuera observada para siempre, y todos ustedes lo estarán observando pronto, amigos míos, les guste o no, lo estarán. Porque Jesucristo vendrá pronto a esta tierra y vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él viene a establecer el reino de Dios en esta tierra, el cual será un reino gobernante, que gobernará sobre todas las demás naciones y reinos sobre la faz de esta tierra. Y todo gobierno del hombre que está en vigor y en efecto ahora en la tierra será derribado. Y Dios gobernará a través de Jesucristo en su trono, y luego todas las naciones serán obligadas a venir a guardar la fiesta de los tabernáculos, y adorar al Eterno de los ejércitos que estará sentado en su trono, Jesucristo. Y si no vienen, no lloverá, tendrán hambre. Y luego, si no comienzan a observar la fiesta de los tabernáculos, Dios enviará plagas hasta que lo hagan. Zacarías 14, del 16 al 19. Ahora, ¿sabes por qué? Es porque esto es bueno para nosotros y los caminos que hemos estado siguiendo no son buenos para nosotros. Y este mundo, como digo, se ha metido en nada más que miseria, infelicidad, vidas vacías, miedos, preocupaciones, enfermedades y dolencias. Y estamos en un estado terrible. No nos gusta el resultado, pero queremos obtener el resultado que deseamos a nuestra manera, y no a la manera de Dios. Y amigos míos, hay un camino hacia la paz y hay un camino hacia la felicidad, y Dios nos ha dado ese camino. Ahora, en la fiesta de los tabernáculos que Dios estableció, permítanme explicarles técnicamente aquí mismo, que fue una fiesta de 7 días, y técnicamente hablando, fue seguido por otro festival todos juntos, que era el día siguiente, o el 8º día.
y en cierto sentido está separada de la fiesta de los tabernáculos, y sin embargo, debido a que todas están juntas, llegó a ser considerada como una gran fiesta. Este último día fue el octavo o el gran día del festival, y ese es el día al que aquí se hace referencia cuando Jesús se levantó y clamó y dijo, lo que vamos a ver ahora. Y ese día en sí mismo, sin embargo, técnicamente es un festival aparte, y representa algo, y fue dado para recordarnos algo, y fue dado para recordarnos el evento final en el plan de Dios. Amigos míos, ¿por qué este mundo es como es? Es porque Dios está obrando un propósito aquí en la tierra. ¿Por qué naciste? Naciste con un propósito. Fuiste puesto en esta tierra por una razón, con un propósito definido. Pero la mayoría de ustedes no lo saben. La mayoría de ustedes no saben por qué fueron puestos en esta tierra. Ahora, Dios nos puso aquí con un propósito y Dios está obrando su propósito aquí abajo y lo está haciendo de acuerdo con un plan definido. Él ha asignado tantos años, un total de 7,000 años. Y déjenme decirles algo, ese octavo día representa la última parte de la ejecución del plan de Dios. El pueblo y la iglesia profesante cristiana han perdido por completo el plan de Dios. Ni siquiera entienden el plan de salvación. No entienden cómo Dios está llevando a cabo su plan. Y déjenme decirles algo. La razón es que Dios dio estos días santos anuales que culminan en la fiesta de los tabernáculos con el mismo propósito de representar ese plan y recordárselo a su pueblo año tras año. Y porque no han guardado esos días santos que Dios santificó y que nunca se llaman días de fiesta de Moisés en ninguna parte de su Biblia, sino que son los días de Dios, y debido a que las iglesias los han perdido lo que representan y retratan, y tenían la intención de recordarle a la iglesia año tras año el plan de Dios, y lo han perdido. El plan de Dios está muy claramente descrito en la Biblia, si creemos en la Biblia. Pero la Biblia es útil para corregirnos y reprendernos, y a la gente no le gusta. Y así, amigos míos, cuando no permiten que eso los corrija y los reprenda, intentan leer su significado, intentan darle su interpretación. La Biblia nunca debe ser interpretada. No es de extrañar que la gente no la entienda bien. No es de extrañar que la hayan torcido, puesto patas arriba, difamado y contaminado. Y ahora creen justo lo contrario. Ahora, sigamos con esto. En el último día, aquel gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Ahora bien, ¿no es ese un lenguaje extraño? Me pregunto si puedes entender eso. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre, es decir, de lo más íntimo de su ser, correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Ahora, el siguiente versículo explica lo que quiso decir. Pero, y está entre paréntesis, esto habló del Espíritu que los que creen en Él deberían o iban a recibir en el futuro, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque ese Jesús aún no había sido glorificado. Juan 7:39. Ahora bien, el Espíritu Santo no había sido dado a todos los hombres en aquel tiempo. Permítanme decirles algo, amigos míos. Esos 2 o 3 versículos explican mucho de la verdad de Dios que no se conoce. Me tomaría varias retransmisiones explicártelo. La gente lee por encima de eso. No obtienen nada de ello. Hay tanto por emborracharse con esos versos que me tomaría varias transmisiones para dártelo todo. Ahora bien, en primer lugar, mucha gente cree hoy que el Espíritu Santo ya había sido dado, y creen que Pedro, Santiago, Juan y los apóstoles o los discípulos, como eran en ese momento, un discípulo es un estudiante o aprendiz, y eso es todo lo que eran en ese momento. Un apóstol es alguien revestido de autoridad para representar su reino en tierra extranjera, y el reino que representaban era el reino de Dios, y lo representaban en esta tierra extranjera, aquí en esta tierra. Y luego se convirtieron en apóstoles, pero en el momento en que Jesús hablaba aquí eran simplemente discípulos. Ahora, no habían recibido el Espíritu Santo, aquí lo dice muy claramente, y sin embargo, mucha gente en toda la gran división sectaria de personas de muchas denominaciones se ha basado en un malentendido de esto mismo.
que creen que el Espíritu Santo siempre estuvo aquí para las personas y que fueron convertidas. Ahora, amigos míos, la sorprendente verdad es que no hay ninguna promesa en la Biblia del Espíritu Santo para ningún hombre antes de este tiempo. Y lo que quiero decir es que en los días de Moisés, por ejemplo, y bajo el Antiguo Testamento para la nación de Israel, no había ninguna promesa espiritual de salvación. No se les dio ninguna promesa de salvación. No se les dio el Espíritu Santo. El Israel de la antigüedad era una iglesia. Se llama la iglesia en el capítulo 7 del libro de los Hechos, y ahí se les llama la iglesia en el desierto, Hechos 7:38. Y ellos eran la iglesia de Dios, pero no fueron llamados iglesia de Dios, fueron llamados iglesia de Israel, o congregación de Israel, porque eran una iglesia nacida de carne, no eran una iglesia engendrada por espíritu, no tenían el Espíritu Santo, no tenían ninguna promesa de salvación. Las únicas promesas que Dios les dio fueron promesas materiales y promesas presentes para esta vida, pero no para la vida venidera, ni para el mundo de mañana, ni para las promesas espirituales de salvación y vida eterna. Ahora, el nuevo pacto se basa en mejores promesas que el antiguo, y las mejores promesas las encuentras en el capítulo 9 del libro de Hebreos, la promesa de la herencia eterna. Se les dio la promesa, si obedecían a Dios, de una herencia temporal para esta vida en la tierra de Palestina, pero se nos da la promesa de una herencia eterna, y eso lleva consigo vida eterna y salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el Espíritu Santo no había sido dado, y esto muy definitivamente dice que el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado, Juan 7:39. Y Jesús les dijo: os conviene, les dijo a sus discípulos, que yo me vaya, porque si no me voy, el otro, Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si voy, os lo enviaré. Juan 16:7. Ahora bien, el Espíritu Santo no había venido, y fue en el día de Pentecostés que Pedro citó la profecía del libro de Joel, donde Joel había dicho que llegaría el tiempo en que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. O todos los que quieran, y donde todos los que quieran y todos los que deseen pueden venir, pero en ese momento el Espíritu Santo aún no había sido dado. Ahora bien, la verdad es que los discípulos no se convirtieron realmente hasta el día de Pentecostés. Hasta ese día Pedro no era un hombre convertido. Jesús le dijo una vez: cuando te conviertas, Pedro, fortalece a los hermanos. Lucas 22:32. Pero no se convirtió durante este ministerio y antes de la muerte de Cristo en la cruz. Y Pedro negó a su Salvador 3 veces, ya saben, durante la misma prueba la noche en que fue llevado para ser crucificado. Y Pedro perdió la fe y comenzó a hundirse cuando intentaba caminar sobre el agua. Pero después de recibir el Espíritu Santo, Pedro era un hombre completamente diferente. Ahora Jesús dijo aquí: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiso decir? Esto habló del Espíritu, Juan 7:38-39. En otras palabras, entonces, él estaba hablando del Espíritu Santo. Ahora bien, primero dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, Juan 7:37. Hubo un gran sí. Hace muchos años, un tío mío solía decir que esa pequeña palabra de 2 letras, sí, es la palabra más grande en el idioma inglés. Y sabes, creo que tal vez lo sea. Esa es una palabra muy grande, sí. Noten, hay un gran sí entre ustedes y la salvación, y eso se interpone entre ustedes y la vida eterna, amigos míos. Esa pequeña palabra de ahí, sí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, Juan 7:37. ¿Sabes? Ahí está el problema. La mayoría de nosotros no tenemos sed, no tenemos hambre del alimento espiritual, no tenemos sed de las aguas espirituales que nos saciarán. Ahora bien, aquí Dios está usando el agua y el alimento que sustentan la vida humana mortal como la imagen misma o el tipo de aquello que nos llena y nos ayuda a crecer en la vida espiritual y nos engendra con la vida espiritual. Y saben, amigos míos, que incluso la reproducción humana es la imagen exacta de la salvación espiritual, porque muy poca gente parece saberlo. Pero si pudieras entender el primer capítulo de tu Biblia, el primer capítulo de Génesis, verías que incluso allí explica el gran propósito de Dios. Y ese propósito es que Dios se está reproduciendo.
Y la salvación significa que somos primero engendrados de Dios y luego nacidos de Dios, nacidos en la misma familia de Dios. Y Jesucristo se convierte en nuestro hermano mayor. Él es el primogénito de muchos hermanos. Romanos 8:29. Nació de Dios por una resurrección de entre los muertos. Y así seremos. Sí, sí, oh, sí. Aquí hay un gran sí. Si tenemos sed, si tenemos hambre, si lo queremos lo suficiente como para renunciar a todo por ello. Ahora, Jesús nos había dado algunas parábolas aquí. El comerciante, que salió a buscar una perla y vio una perla que no tenía precio alguno. No podrías haberle puesto precio, y lo deseaba tanto que tuvo que ir y vender todo lo que tenía y renunciar a todo lo demás para tener ese precioso premio. Valió la pena, lo deseaba con todas sus fuerzas. Mateo 13, 45, 46. Amigos míos, si no desean la salvación y la vida eterna lo suficiente como para estar dispuestos a renunciar a todo lo demás por ellas, ahora no digo que Dios les exigirá que se rindan, todo lo demás, pero yo digo que Él requerirá que ustedes estén dispuestos a renunciar a todo lo demás. Y si no lo estás, y si no tienes tanta hambre y sed, sí, esa palabra, sí. Sabes que mucha gente dice, bueno, eso suena razonable. Sí, me gustaría la salvación. Bueno, está bien. Supongo que iré a la iglesia esta noche y profesaré a Jesucristo públicamente y seremos salvos. Y ya sabes, la forma en que lo ven como, bueno, esta vida es un viaje, como ir de viaje en un tren o algo así. Y es que al final del viaje la pista da un giro brusco y se va directo al infierno, y así estaba todo preparado. Nacieron de esa manera, pero si simplemente obtienen la contraseña y si van a la iglesia y profesan a Jesús con su boca, eso es todo, piensan, eso es lo que les han dicho. Eso automáticamente, eso hace girar el interruptor al final de la línea y gira el interruptor para que los dispare de repente al cielo. Y entonces todo estará arreglado, se habrá hecho y ahora podrás olvidarte de todo. Y los predicadores nos dicen que no hay obras para la salvación y el cristianismo. Simplemente cree, eso es lo que te dicen. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Bueno, ya sabes, hay una fe muerta y una fe viva. Y si lees la Biblia un poco más, una escritura interpreta otra, y una agrega y completa otra, y una de ellas por sí sola puede no estar completamente completa por sí sola. Dios no siempre dice toda la verdad en un solo lugar. Tienes que leer otras escrituras. Pero Él nos da toda la verdad que necesitamos si tomamos todas las escrituras. Y entonces leerás en Santiago y en otros lugares, e incluso en Hebreos, que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. Y en el mismo capítulo de la fe de la Biblia, el 11º de Hebreos, encontrará que fue por su fe que Abraham, el padre de los fieles, demostró su fe hasta que fue llamado el padre de los fieles. Ahora bien, hay una fe muerta y la fe viva es la que contiene buenas obras. Ahora, tienes obras, como he mencionado antes, ¿son buenas o malas? Y los hombres no aman la verdad ni la luz, porque sus hechos, sus obras, son malas. Vas a tener obras o hechos, de lo contrario tendrás que dejar de respirar y estarás muerto. Pero mientras vivas, supongo que incluso tu respiración es una especie de trabajo, y entonces tenemos obras. ¿De qué tipo se trata? Ahora Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿qué vas a beber? Pues las aguas, el Espíritu Santo. Esto habló del Espíritu, Juan 7:39. Y significa el Espíritu de Dios. Ahora vamos a entenderlo. ¿Qué es este Espíritu de Dios? El que cree en mí, primero venga a mí y beba. Luego, como dice la Escritura, de su vientre, bebes del Espíritu Santo, de su vientre correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. ¿Y qué ríos de agua viva es el Espíritu de Dios, como dice el versículo 39? Esto habló del Espíritu. Juan 7:39, que iban a recibir, y lo recibieron en el día de Pentecostés más tarde. Ahora, y realmente era bueno, ya era el año siguiente, considerando que el año sagrado o espiritual, como Dios lo puso, comenzaba en la primavera. Pero habría sido en el mismo año si se hubiera calculado el antiguo año legal cuando el pueblo judío
hoy lo calcula de esa manera. Era el antiguo año civil que comenzaba en el otoño, o lo que es el séptimo mes del año sagrado. Pero el año sagrado comienza en la primavera. Bueno, en cierto sentido, habría sido entonces, según el año civil, el mismo año porque vendría unos 6 meses después, y esta es la última fiesta de los tabernáculos, y el día postrero de la misma. Y es bastante significativo que ese día Jesús nos haya dado el camino de la salvación. Y os digo, aquí se resume todo. Lo primero es que tienes sed, y esa gran palabra sí se interpone en tu camino. Y la segunda cosa es, si tienes sed y recibes el Espíritu Santo de Dios, Él te dice qué es. No es algo que obtienes, lo embotellas y le pones un corcho como si fueras una botella y pudieras retener estas aguas dentro de ti, en absoluto. Las aguas brotarán de ti cuando las bebas y brotarán de ti como ríos de agua viva. Note, como dice la Escritura, de su vientre, de su interior, de lo más íntimo de su ser, saldrá. Van a salir de su vientre. No de dentro, sino de. Fluyen como ríos de agua viva. Juan 7:38. Estas aguas están vivas, están viviendo, están activas, están en movimiento y fluyen. Ahora me pregunto si entiendes la idea. Es como el lecho de un río y aquí están las aguas corriendo. Ahora, ya sabes, solíamos ir a un lugar en Oregón, en las montañas Cascade en Oregón, un lugar muy hermoso allá arriba, un centro turístico de aguas termales, que tomamos en el momento que Dios había fijado para la fiesta de los tabernáculos cada año. ¿Y lo sabes? Solíamos leer este mismo versículo allá arriba. Está en el río Mackenzie y es un arroyo de montaña. Y como saben, estos arroyos de montaña a veces descienden bastante rápido porque bajan colinas bastante rápido. Mucho más rápido de lo que verás en el Mississippi o en el río Ohio. Y son ríos comparativamente tranquilos. Pero este era un río que fluía rápido y notamos ese río allá arriba. Ahora, las aguas tenían que fluir por el lecho del río, no podían salir de él. Hay un lecho de río y fluyen por ese lecho. Ahora, si puedes entender la idea aquí, el Espíritu Santo de Dios fluye de nosotros, pero es como un río, y un río fluye en cierto canal o en cierto lecho. Es el canal del río y debe fluir por ese canal exacto. ¿Sabes cuál es el canal? Ese canal, amigos míos, es lo que casi todo cristiano profeso trata de rechazar, lo que la gente no quiere porque no quiere ser corregida. Es la voluntad de Dios y el camino de Dios que se expresa en la ley de Dios. La ley de Dios es el cauce del río. Ahora, el Espíritu de Dios es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. El Espíritu Santo es el amor de Dios, es amor y viene de Dios. Ahora, en Romanos 13:8 leerás que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor cumple la ley y se necesita amor y se necesita un amor divino para cumplir una ley divina. Ahora, Pablo dijo aquí, en el capítulo 7 de Romanos, de modo que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y en el versículo 14 de Romanos 7 dice, sabemos que la ley es espiritual. Ahora, está hablando de una ley espiritual. Ahora también sabemos que existen leyes materiales, hay leyes carnales, existen leyes físicas que operan en tu cuerpo y necesitas comprenderlas mejor tú. Y tendrías mejor salud si lo hicieras y si pudieras entender el sistema digestivo y qué tipo de alimentos deberías comer. Y si comprendieran mejor qué tipos de alimentos no deberían comer, que probablemente son crédulos e inocentemente, pero también ignorantes, simplemente hurgando en sus estómagos. Y crees que disfrutas el sabor de muchas cosas que causan mala salud, enfermedades y dolencias, y muchos de ellos desarrollan gradualmente una enfermedad que puede tardar 20, 30 o 40 años antes de que aparezca la enfermedad. Y lo has estado construyendo comiendo estos alimentos equivocados todos estos años. Estás violando una ley física. Ahora, eso es importante. Pero, amigos míos, ¿cuánto más importante es entonces la ley espiritual? La gran ley espiritual que requiere el amor espiritual de Dios, el cual puedes recibir solo de Dios para cumplir esa ley. Pablo dijo, él no conocería el pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7:7. Ahora, la ley que dice eso son los 10 mandamientos,
Y los 10 mandamientos no son una ley de deberes físicos, sino una ley de principios espirituales. Implican algunos actos físicos, eso es cierto, pero el principio es siempre espiritual y nunca físico. Ahora, Pablo dijo aquí que el amor es el cumplimiento de la ley y que todos los que cumplen la ley tienen amor, y así sucesivamente, y por eso requiere el amor de Dios. El que ama a otro ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Ese es el capítulo 13 de Romanos y el versículo 8, Romanos 13:8. Y luego Romanos 13:10. El amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. Ahora bien, Cristo cumplió la ley, pero nos dio ejemplo de que debemos seguir sus pasos y que nosotros también debemos cumplir la ley. No significa que Él la eliminó, por lo que no debemos cumplirla, sino que Él dio el ejemplo de que debemos seguir sus pasos y cumplirla. Y ahora, si usted pasa al libro de Santiago en el Nuevo Testamento, aprenderá que nosotros también debemos cumplir la ley, y en el 8º versículo del 2º capítulo de Santiago. Si realmente cumples la ley real según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haces bien, pero si hacéis parcialidad, cometéis pecado. Santiago 2:8-9. Verás, el pecado es transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4, y cuando la transgredes, cometes pecado. Y luego continúa aquí diciendo, si infringes un punto de la ley, eres culpable de todos, y muestra 2 de los puntos, porque el que decía, o aquella ley que decía, no cometas adulterio, también decía, no matarás, Santiago 2:11. Y hay 2 de los 10 mandamientos, y esa es la ley de la que él está hablando. Y el amor cumple esa ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2:8. Esa es toda la ley, pero tiene puntos. Y uno de los puntos es no matar y otro es no cometer adulterio. Ahora bien, si no cometes adulterio, no infringe ese punto, pero si matas, te conviertes en transgresor de la ley. Santiago 2:11. Si no infringe ninguno de esos puntos, pero infringe cualquier otro punto de la ley, es un transgresor. Ahora bien, el amor es el cumplimiento de esa ley. Y aquí está lo que tienes que tener. Sed justicia, y todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, versículo 172. Y ahí está nuevamente, es el camino de Dios, es el camino a la paz, es el camino a la felicidad. Es el principio espiritual que te hará feliz, es el principio espiritual que trae paz, amor, felicidad, alegría y todo lo que todos deseamos, todo lo que anhelamos. Escuche, el problema es que anhelamos el resultado, pero no tenemos hambre ni sed del camino hacia ese resultado. Y el camino es la justicia de Dios, la ley de Dios. Ahora bien, si tienes hambre y sed de ello lo suficiente como para estar dispuesto a renunciar a todo lo demás por el camino de Dios, por supuesto tendrás que ir en contra de los caminos de los hombres y vas a ser perseguido Y Jesús dijo, si crees en Él, y esa es una creencia viva que se prueba por la obediencia y no una fe muerta. Como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Venid a Él y bebed. ¿Bebes qué? El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fluye de vosotros. ¿Cómo? En el cumplimiento de la ley, guardando los mandamientos de Dios. En ese cauce del río, y en ningún otro, fluye el Espíritu de Dios. Un amor carnal fluirá en algún otro cauce del río, y el amor carnal, que es concupiscencia, ha estado fluyendo por el camino de la desobediencia. Y ahí, amigos míos, está todo el Evangelio, ahí mismo, en esas pocas palabras.